Muchas gracias, Mau, por la oración. Vamos a estar grabando el estudio bíblico para que pueda estar para acceso de otros de la iglesia que no van a poder estar hoy, ya que hoy vamos a hablar de temas bastante importantes y es bueno pues que ahí queden registrados para que otros puedan tener acceso. Muy bien. Hoy quiero compartir con ustedes dos partes. La primaria es que podamos hablar de lo que es el complementarismo y es la posición de roles entre el hombre y la mujer en el matrimonio y en la iglesia y la posición que tiene nuestra congregación Familia de Fe. Y es muy importante que hemos tocado Génesis para poder hablar de este tema. Antes quiero hacer un repaso de lo que vimos el domingo para preguntarles a ustedes qué les ha estado enseñando el Señor con esto que estudiamos el domingo. Entonces, voy a poner la filmina rapidito del domingo, como para repasar qué fuimos lo que estudiamos, cuál es la teología que nos enseña el texto del capítulo 2 y y que Dios quería o quiere hoy que meditemos y verdades que quiere que hagamos propias y que son verdades relevantes para Él. Entonces, el tema primario es que a ustedes y a mí el Señor nos creó para ser dependientes de Él. Él, como un alfarero, nos creó, ¿verdad? Pero nos creó para ser dependientes de Él. Eh, no solamente somos criaturas suyas, pero en realidad nos creó para encontrar deleite, encontrar placer, encontrar el propósito de vida, un propósito gozoso, el vivir para servirle, representándole porque fuimos creados a su imagen, en dependencia de él y siempre en presencia de él, no en ausencia de él. Y esa es la primera idea que podríamos ver en los primeros del 4 al 7, los versículos. Lo segundo que compartí con ustedes es que si así fue como nos creó y nos diseñó para vivir en esas circunstancias, también nos llamó, nos ha mandado vivir para servirle, para reflejarle en dependencia y para su gloria. Y eso es lo que el ser humano, todo ser humano, ha sido llamado a hacer esto, independientemente que lo haga o no lo haga, responda o no responda. Pero esa es la realidad. Por último, fuimos diseñados para servir en compañerismo complementario, hombres y mujeres, sirviendo al Señor, representándole, mostrando su imagen, juntos trabajando en asistencia mutua para su gloria. ¿Verdad? Y eso es lo que vimos en la última sección y eso es una buena descripción de lo que hacemos en la iglesia. Eso es una buena descripción de una familia. Esta es una buena descripción de un matrimonio. Es una buena descripción de la iglesia. Diseñados para vivir sirviéndole en compañerismo complementario, en asistencia mutua, con un mismo propósito, traerle gloria al Padre y vivir para sus propósitos. Nuestro Dios es un Dios en esencia, en misión, por lo tanto, la iglesia en esencia también está en misión. Si el carácter de Dios es estar en misión por traer restauración y renovación y redención a todos aquellos pueblos donde no lo ha llevado, entonces su iglesia está con el mismo carácter, trabajando de esta manera en compañerismo complementario, en asistencia mutua, para llevarle gloria por medio de su misión en el mundo a todas las naciones. Entonces, dicho eso, eh, voy a dejar un espacio aquí por si hay tal vez alguna pregunta, eh, o si, o si no hay alguna pregunta, quiero preguntar específicamente qué ha enseñado el Señor con esto, cómo les ha ido esta semana. Es válido decir, no, yo no he pensado ni una sola vez sobre esto. Pero también si hay alguien que el Señor le ha estado enseñando algo que tal vez no lo pueda compartir, creo que sería bendición saber después de una prédica cómo la iglesia está recibiendo las verdades que estamos estudiando en la escritura.
¿verdad? Entonces, no sé si alguien quiere preguntar o comentar. Adelante, don Dani. Sí, fue muy linda la exposición de la palabra el domingo y muy edificante. Y lo interesante es que nosotros casi sabemos todo, pero no lo practicamos. Y es muy bonito que se nos pueda recordar el privilegio tan grande que tenemos de depender del creador de todo este universo, depender de él. Y se nos olvida porque somos muy autosuficientes y se nos olvida que en todo debemos depender de él. A mí me gustó mucho ese principio que es el que gobernaba realmente toda tu exposición. Amén. Gloria a Dios. Muchas gracias, don Dani. Bueno, permiso. Yo puedo comentar que siento como que esta semana tal vez no lo aprendí de que estoy meditando en el sermón, sino, bueno, ahora sí, ahora que lo recordaste y también por un libro que estábamos leyendo, pero también como se ve eso, o sea, como que esta semana lo pude ver al no vivir en dependencia y vivir en autosuficiencia, como decía Don Dani, como demasiado desorden en mis días y sí, nada más me parece como súper impactante el impacto que tiene el diseño del Señor, o sea, para bien o para mal. Dice, yo estoy saliéndome de ese diseño en el sentido de hacer lo que yo quiera, digamos, o ni siquiera consultar o nada. Entonces, como ver las consecuencias de eso fue como viví esta semana con respecto al sermón. Muy bien. Manrique, Sí, don Andrés, adelante. Dario, de lo que ha sido también la linda exposición, ha sido muy agradable y de lo que has expuesto, tal vez como que el semáforo se me prende y lo que siento más en mí personalmente es como el crecer en el llamado a la santidad, siento yo, Mm. al sentirme parte de ese diseño, de ese plan y al estar siendo llamado a responder a esa imagen y semejanza del Señor, creo que es lo que más me golpea, como ese llamado a la santidad, porque entonces lo que tengo que estar haciendo cada día, en todo lo que pueda, es tratar de ir en santidad, porque creo que es lo que el Señor quiere también, que le sirvamos en santidad. Por lo menos es algo que me ha impactado mucho a mí. Qué bonito. Mucha- Ha estado muy linda la enseñanza. Amén. Gloria a Dios. Qué lindo, don Andrés. Gracias por compartir eso. Claro que es importante. Y lo que más me puso a pensar es sobre mi dependencia del Señor. Y ahora que usted menciona sobre la necesidad de expresar nuestra santidad, ¿verdad? De reflejarle, ¿verdad? Y de gozarnos en hacer eso, no como una carga, pero realmente como un gozo, reflejar al Padre, porque como hijos de luz, ¿verdad? Necesitamos imitar la luz. De la gracia que está en nosotros, del poder del Evangelio que está trabajando en nosotros, buscamos la santidad. No, no por sentirnos mejores, no por vanagloria, no por obligación, pero es de ese amor que tenemos, que hemos recibido de parte de Él, que nos perdona, que nos ha perdonado, que nos ve, que ve a Cristo cuando nos ve, no ve nuestros pecados, ¿verdad? Redimidos, regenerados, justificados, perdonados, ¿verdad? Y entonces salimos a querer buscar esa santidad. Qué lindo. Muchas gracias, don Andrés. Bellísimo. No sé si hay alguien más. ¿Hay alguna pregunta o algo que no quedó claro o alguna
palabra del capítulo que tal vez no... Adelante, doña Sandra, adelante. No, yo por lo opuesto a lo que está Andrés comentando, lo que quería era más bien comentar la gran dificultad cuando se ha tenido un bagaje, ya sea en una porción de la vida o en la formación que a veces trae deformación, ¿verdad? Y que más bien hay como que desaprender, entrar en un proceso de desaprender todo lo que se opone a lo que la palabra nos ha estado hablando, ¿verdad? Porque el mundo nos está enseñando independencia de Dios, porque el mundo nos está diciendo, por ejemplo, en esto tan bonito que ponías vos, diseñados para servir en compañía y complementarios, digamos, son dos cosas que nos quemarían vivos, ¿verdad? Por hablar de complementariedad, porque cada persona en el mundo es considerada como entera. Lo del servicio no es algo que tampoco se aplauda. Entonces, muchos traemos todas estas cosas como incrustadas por deformación y hemos tenido que hacer todo un esfuerzo por reaprender, desaprender y reaprender qué es verdaderamente lo que el Señor, el llamado que tenemos en el Señor, ¿verdad? A vivir contra cultura. Básicamente. Excelente. Qué bonito, claro que sí. Esto es completamente contracultural, ¿verdad? Y es algo que debemos de poder entender para vivirlo y entender también para defenderlo y, y enseñarlo a otros, ¿verdad? Qué importante eso que dices, doña Sandra, muchas gracias. Súper importante. Es contracultural y debemos de poder reconocerlo, pero aún así aproximarnos a que el texto nos enseñe. Muy bien, gloria a Dios. Vamos entonces a entrarle a este tema del complementarismo. Hay dos posiciones en cuanto a los roles en el matrimonio y en los roles en la iglesia. Está la posición igualitaria y la posición complementaria. Entonces yo voy a presentarles la posición complementaria desde el Génesis, ¿verdad? Y también lo voy a apoyar con algunos textos del Nuevo Testamento, porque Pablo, especialmente Pablo, interpreta la posición complementaria desde el Génesis y la argumenta con el Génesis. Y por eso es tan importante que podamos hablar de esto hoy. Él nos abre luz para entender el texto que estudiamos el domingo anterior desde el punto de vista de los roles. Entonces voy a compartir aquí la presentación que tengo para ustedes. Esta presentación yo se las puedo pasar en PDF para que la tengan sin ningún problema. Y la voy a poner ahí en el chat de la iglesia y los que no están en el chat me avisen y yo se las puedo hacer llegar sin problema. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de complementarismo, estamos hablando definitivamente de nuestra definición de masculinidad y feminidad. ¿Por qué? Porque muchas veces correlacionamos esos dos términos, masculinidad y feminidad, específicamente solo con personalidad, ¿verdad? Solo con aspectos específicos que tiene el hombre y la mujer. Pero no las relacionamos con la palabra función en esta vida, diseñada por Dios. También, por supuesto, que tiene aspectos físicos, ¿verdad? Pero algo precioso es que tiene aspectos de función y eso es a lo que quiero centrarme hoy. La próxima semana vamos a hablar, hoy me voy a centrar de masculinidad y feminidad dentro de lo que es el marco de la función en la vida, diseñada por Dios, para nosotros los hombres y para las mujeres. Pero la próxima semana voy a hablar del carácter masculino y del carácter femenino a través de toda la Biblia, para que podamos ver aspectos de personalidad masculina y aspectos de personalidad femenina,
¿verdad? Y que podamos traquearlos, digamos, a través de los textos y cómo el Señor los reveló a través del tiempo. Entonces, cuando... Ok, ¿qué pasó? Muy bien, entonces vamos a leer esta parte. Voy a pedirle a Daniel si puede leerme este texto, porfa. Y le voy a pedir a Claro. todos ustedes me ayuden a leer, así que estén atentos porque los voy a llamar para que me ayuden a leer. Dale, Dani. Daniel, ¿soy yo o Dani? A vos. Dani de la Cruz. La Biblia no nos deja ignorantes del significado de la personalidad masculina y femenina. Él nos mostró en las escrituras la belleza de la masculinidad y de la feminidad en una armonía complementaria. También nos mostró las distorsiones e incluso el horror que el pecado ha hecho de la masculinidad y feminidad caída, y nos ha mostrado el camino a la redención y a la sanación por medio de Cristo. Muchas gracias, Dani. Entonces, lo que don John Piper dice en este texto, habla de que en la Biblia, digamos, no se mantiene callada sobre la masculinidad y la feminidad. Es algo de lo que habla abiertamente. Dios diseñó la mujer a la manera que él mejor le pareció. Dios diseñó al hombre de la manera que él mejor le pareció. Y entonces en la palabra de Dios tenemos revelación de lo que él aprecia sobre lo que él creó. Entonces, algo que vemos allí es el funcionamiento de ambas en una armonía complementaria. Y esto se vuelve importante. No en una armonía igualitaria en función, pero complementaria en función. Ahora, lo que ha sucedido es que el pecado ha distorsionado esa convivencia en armonía y de manera complementaria, ¿verdad? Y los ejemplos que tenemos son dolorosos, ¿verdad? Los testimonios que tenemos de cómo hombres tratan a mujeres, de cómo mujeres tratan a hombres, de cómo esposos tratan a esposas y esposas tratan a esposos, cómo pastores tratan a sus ovejas, ¿verdad? Y cómo las ovejas tratan a sus pastores. Y vemos allí la pérdida, la corrupción de la armonía diseñada por Dios. Pero en Cristo, nosotros podemos redimir conceptos. En Cristo, nosotros podemos venir a los textos, como decía doña Sandra, para que nosotros podamos presentarnos, para que las maneras que hemos preconcebido sean comparadas en la Escritura, porque en Cristo somos libres de practicar lo que Dios ha revelado, lo que ahora sí podemos entender por medio de la verdad en el texto. Entonces, lo primero que vemos en Génesis es que Dios creó al hombre, Dios diseñó al hombre y diseñó a la mujer iguales posicionalmente. Y eso lo estudiamos en el primer domingo, cuando vimos que decía, Dios creó al hombre a imagen suya, ¿verdad? A imagen de Dios lo creó varón y hembra. Entonces lo que vemos es, no vemos un 50% la mujer creada, un 50% a la imagen de Dios, o al hombre un 50% a la imagen del hombre. Lo que vemos es a una mujer creada 100% a la imagen de Dios y al hombre creado 100% a la imagen de Dios. Eso quiere decir iguales. Iguales reflejan la imagen de Dios. Frente a Dios tienen la misma posición, ¿verdad? Y lo vimos el primer domingo. También, segundo, podemos ver cómo Dios creó al hombre y a la mujer iguales en valor e importancia, ¿verdad? Para él, ante él. ¿Dónde saco esto? Bueno, un pasaje buenísimo de que podemos ver esto es Gálatas. Cuando vemos Gálatas del 25 al 27. Les dejo todos estos versículos porque me permiten ver el contexto. Quiero, por supuesto, apuntar aquí donde dice que ya no hay esclavo ni libre, ya no hay judío ni griego, ya no hay ni hombre ni mujer.
¿verdad? Porque todos son uno en Cristo Jesús. Uno en Cristo Jesús. Este es justamente el versículo que utiliza la posición igualitaria para decir de que no hay diferencia ni en función, porque ahora no hay ni hombre ni mujer, solamente hijos e hijas de Dios. Y por ende no hay diferencia. No es eso lo que está diciendo el texto. No es eso de lo que viene hablando. De lo que viene hablando es, vean desde el 25, pero ahora que ha venido la fe en Cristo, ¿verdad? Al ver promulgado la fe en Cristo, ¿verdad? Ya no estamos bajo la ley. Al no estar bajo la ley, y esto es muy importante, al venir a la fe ya no estamos bajo la ley. ¿Quiénes eran los que seguían la ley? El pueblo judío, Israel. ¿Y cómo es que el pueblo judío venía a ser parte? ¿Cómo era que una persona podía ser parte del pueblo de Dios? Y era por herencia, era por parentesco, era por nacer dentro del pacto, ¿verdad? Entonces ahora dice, ya no es así. Dios, si ustedes ven todo el capítulo 3, está diciendo que ahora el Señor ha traído la bendición de ser parte del pueblo a los gentiles. Entonces está hablando que ahora es por medio de la fe que uno entra, ¿verdad? Ya no es si usted es griego o no griego, judío o no griego, ahora es por la fe. Ya no es si usted es hombre o mujer, ahora es por la fe. Ya no es si usted es esclavo, rico o pobre, libre o esclavo, ahora es por la fe. Igual manera en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que entonces una misma redención de manera igual para aquel que sea judío o no judío, hombre, mujer, rico o pobre, ¿verdad? Somos iguales. La salvación, ahora el acceso a la salvación es igual para todos. Quiere decir que Dios murió por cada uno por manera igual. Entonces, somos tan importantes para Dios de manera igual porque se necesitó la misma sangre de Cristo para un judío que para un griego. Se necesitó la misma salvación para un hombre que para una mujer. Ahora somos todos hijos e hijas de Dios, sí, en Cristo por medio de la fe. Y no hay diferencia frente a Dios. Y Dios ama a los suyos, ama a los que redimió. Él se desvela, cuida y pastorea a los que son su pueblo, sus hijos, sus hijas, de manera igual. Entonces, en valor, en importancia, el Señor ha extendido, sin importar el género, sin importar el contexto político o social o geográfico, iguales ante Dios, por importancia y valor. Tercero, podemos ver que Dios nos creó diferentes en función, hombres y mujeres, igual en posición ante Dios, igual en importancia y valor ante Dios, diferentes en función o rol. Ahora, ¿de dónde viene esto? Quiero primero compartirles estos dos pasajes. Hay tres, en realidad, falta 1 Timoteo, y ahora lo vamos a ver. Vean lo que dice 1 Corintios 11:3. Pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo. Y quiero llamar la atención a la palabra que usa aquí, cabeza. Y la cabeza de la mujer es el hombre. Y la cabeza de Cristo es Dios. Entonces, allí lo que está, cuando hablamos de cabeza hay dos posibles interpretaciones que han tomado estos dos grupos. Por cabeza se sobreentiende con autoridad sobre. Algunos piensan que no significa con autoridad sobre, pero significa el origen de, la fuente de. Entonces, así es como se interpretan la posición igualitaria. Considera que cabeza lo que significa es salido de, fuente de. Entonces, la cabeza de todo hombre es Cristo, porque todo hombre ha salido de Cristo. La cabeza de la mujer es el hombre, porque la mujer salió del hombre, ¿verdad? Entonces, esa es una interpretación. Yo creo que la evidencia en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, con las veces que sale la palabra cabeza, en su mayoría completa
están hablando significa, simboliza autoridad sobre. Entonces, lo que 1 Corintios está diciendo es que el esposo tiene un rol de ser el líder de su esposa, ¿verdad? Y el líder del esposo es Cristo, ¿verdad? Muy bien, en Efesios 5:23 volvemos a ver una idea parecida, donde dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Cuando hablamos de cabeza, estamos hablando, creo yo, de autoridad sobre, ¿verdad? Entonces, sí, hombres y esposos y esposas creados a la imagen de igual manera, con una posición igual, con un valor igual, con distintas funciones en el matrimonio, ¿verdad? Y creo que es lo que está enseñando, digamos, estos dos pasajes. Ahora voy a expandir esto en los próximos minutos para que quede un poco más claro. Ahora voy a pedirle a doña Doris si puede leerme esta parte que está aquí, por favor. Lo quito ya. Ok, visión bíblica de una complementariedad. La Biblia enseña que hombres y mujeres cumplen diferentes roles en relación a cada uno, encargando al hombre con un rol único de liderazgo, basando esta diferencia no en aspectos culturales, pero en aspectos de la creación. Muy bien, muchas gracias, doña Doris. ¿Qué está diciendo este señor John Piper? No sé si alguno de ustedes lo conocen. Este es un autor reconocido, es un pastor. Lo sigo y lo respeto bastante, lo he leído bastante. Es un gran maestro también. Y de lo que está hablando específicamente me importa subrayar esta parte que dice aquí. Normalmente se ha hablado de bastante que esto de diferencia de funciones, que si el esposo es cabeza de la esposa, es algo que era completamente condicionado por la cultura del tiempo, por las tradiciones del tiempo en que fue dicho, por la manera en la que se percibía a las mujeres en el tiempo que fue dicho. Y esa es la posición primera para descartar alguna diferencia de roles o funciones basados en los pasajes que les enseñé anteriormente. El problema es que los pasajes no anclan la diferencia a aspectos culturales o tradición, lo anclan a aspectos específicamente de diseño y de orden durante la creación. Y cuando hacen eso, lo hacen en capítulo 2, donde no ha llegado la caída todavía, ni la entrada del pecado. Entonces es un tiempo en que Dios diseñó y mostró un orden y que no está condicionado por el pecado ni por la cultura, sino que está en un lugar perfecto de armonía con Dios, donde Dios está está en presencia y en gobierno, y donde diseñó esta diferencia dentro de ese orden. Entonces, Pablo, el apóstol Pablo, es específicamente el que va a hablar sobre este tema de que quiere una relación entre esposos y esposas complementaria, en armonía, pero complementaria, porque así fue el orden, así fueron aspectos de la creación en capítulo 2. Y él apela a capítulo 2. Y ahorita se los voy a mostrar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el argumento de que es por condición cultural o por condición tradicional se cae porque el mismo texto de Pablo está diciendo que es por teología, que es por diseño de Dios, que es porque así fue como se vivió en el tiempo de la creación y por eso se sigue practicando hoy. Pablo, ahora lo voy a mostrar en los siguientes momentos. Ahora vamos a leer esta parte. Este es un teólogo importante también. Algunos de ustedes lo conocen y lo tienen ahí en sus bibliotecas, don Wayne Grudem. Y él habla de lo siguiente. Él primero habla que esto de que haya seres iguales, seres de igual posición e importancia ante Dios teniendo diferentes funciones, no es algo único de la relación entre hombres y mujeres, esposos, esposas.
dice que él lo ve en la Trinidad funcionando. Entonces voy a leer para ustedes lo que dice aquí. Entre los miembros de la Trinidad ha habido igualdad en importancia, igualdad en personalidad y igualdad en deidad. Entonces, Don Wayne nos está hablando de la Trinidad, ¿verdad? Cuando hablamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, nos está diciendo que hay diferencia en personalidad, igualdad en deidad, igualdad en importancia. Perdón, nos está diciendo también igualdad en personalidad. Ahora, él luego agrega, también ha habido diferencia en funciones. Y dice, el Padre tiene una función de liderazgo que el Hijo y el Espíritu no tienen. En la creación, el Padre habla, nos da el primer ejemplo en la creación. El Padre habla e inicia, pero la obra se lleva a cabo por medio del Hijo, que usa instrumentalmente al Espíritu para crear lo que el Padre nombró con su palabra. Luego nos da una segunda ejemplo de la redención, donde el Padre envía al Hijo y el Hijo obediente al Padre entrega su vida por los pecados. Y vemos iguales en valor, importancia y personalidad y deidad, uno sometiéndose al otro en obediencia para lograr los propósitos. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Don Wayne? De que iguales en deidad, distintos en función, es algo completamente congeniable, es algo coherente, porque lo vemos en la Trinidad. Ahora él sigue diciendo, el Espíritu Santo es enviado por el Padre a fundar y equipar la iglesia. Esto es en un tercer evento, ¿verdad? Primero en la creación lo vemos en la redención y lo vemos en la fundación de la iglesia, ¿verdad? Donde el Espíritu va con la iglesia. Es interesante porque vemos al Hijo decir, y yo les voy a enviar un consolador para que les muestre la verdad. Y es el Espíritu el que acompaña a la iglesia cuando está en misión y donde se expande el reino y se expande el evangelio por todas las naciones, porque la iglesia en la presencia del Espíritu, por obediencia al Hijo y por obediencia al Padre, van y ejecutan la misión de la iglesia. Entonces, al final, Don Wayne lo que dice es que las diferencias en funciones y autoridad entre los miembros de la Trinidad son, por tanto, completamente coherentes, con igualdad de importancia, de personalidad y de deidad, ¿verdad? Y nos da el primer ejemplo bastante rotundo y fuerte de que iguales pero distintos roles es algo que es completamente lógico, racional, bíblico y teológico y completamente correspondiente a cómo cómo funciona en la Trinidad. Ahora vamos a leer este otro. Le voy a pedir tal vez a Juan Luis, si está por ahí, que me pueda leer este texto, porfa. Un momento, ya viene. Lo agarré fuera de él. Tienes que avisar 5 minutos antes. Dele. Aquí vemos una distinción en autoridad, así como, déjame moverte. Como Dios Padre tiene autoridad sobre el Hijo. Aunque los dos son iguales en deidad, lo mismo sucede en el matrimonio. El esposo tiene autoridad sobre la esposa, aunque ambos son iguales en personalidad. En este caso, la función del hombre es como la de Dios Padre y el papel de la mujer es como la de Dios Hijo. Ambos iguales en importancia, pero distintos en funciones. Muy bien. Bueno, no hay una fórmula, iguales en valor, distintos en función. Buenísimo, gracias Juan Luis. Entonces vamos a repasar esto que está diciendo él. Igual es el mismo concepto, iguales en valor, distintos en función. En el anterior era iguales en deidad, distintos en función. Entonces, vea qué interesante algo que él dice aquí. Digamos, igualmente sucede en el matrimonio, ¿verdad? El esposo tiene la autoridad sobre la esposa, aunque ambos son iguales en personalidad, en posición y en valor. Vemos al padre teniendo autoridad sobre el hijo, ¿verdad? Siendo iguales, ¿verdad? Y
y tenemos ahora el esposo y la esposa con funciones distintas siendo iguales también, ¿verdad? En este caso, la función del hombre es como la de Dios Padre y el papel de la mujer es como la de Dios Hijo. ¿Qué está queriendo decir con esto? Que cuando el esposo lidera a su esposa, debe de hacerlo copiando la gentileza, la iniciativa, la autoridad que refleja el padre cuando comanda al hijo. ¿Y qué está diciendo sobre la esposa? Cuando ella confía en el liderazgo de su esposo, está reflejando al hijo como completamente se somete a la voluntad del padre. Y entonces, esto es un honor que le está presentando. La diferencia de funciones es realmente un honor. Los esposos tenemos el honor de poder mostrar al mundo cómo Dios lidera, y las esposas tienen el honor de tener la representación de la manera en la que el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, confía en el amoroso liderazgo del Padre, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo que tenemos es una analogía donde tenemos al Padre liderando al Hijo, al Padre liderando al Espíritu, ¿verdad? Y análogamente tenemos al esposo liderando, digamos, a su esposa, ¿verdad? Lo vemos en una función, digamos, un poco más ejemplificada por Don Wayne. Entonces, siempre sobre esto de la visión bíblica de una complementariedad y por qué, si ahora estamos hablando de Génesis, me gustaría tocar lo siguiente. Mientras estemos aquí en la tierra, no vamos a tener una doctrina perfecta ni una visión perfecta de lo que es verdad. Pero con humildad sí podemos estar abiertos, si bien podemos estar abiertos a un mejor entendimiento de esto, de la diferencia de funciones y de roles, pero sí podemos, no queremos dejar a la deriva a las nuevas generaciones de la iglesia para que conozcan el diseño de Dios sobre la correcta relación entre la masculinidad y la feminidad, ¿verdad? Y cómo eso determina las relaciones en la iglesia y fuera de la iglesia. ¿Qué es lo que dice Don John Piper, digamos, en su libro? Dice, nuestro entender es que la Biblia revela la naturaleza de la masculinidad y de la feminidad al describir diversas responsabilidades para el hombre y para la mujer. Y él relaciona estas diferencias, digamos, de responsabilidades, las relaciona con la creación y no con una costumbre de una época. Y eso se los voy a mostrar a continuación. Entonces, cuando la Biblia habla o enseña de que hombres y mujeres tienen diferentes roles en relación el uno al otro, esto no lo basa en normas culturales temporales, en algo que va a cambiar de generación en generación. Esto no lo basa en costumbres de un pueblo, y que si pasas a otro pueblo que tiene costumbres distintas ya no lo tienes que practicar. No, porque no se basó en las costumbres, no se basó en una cultura. Si pasas a otra cultura o hoy 2022 estamos en una nueva cultura, ya no tenemos que practicarlo. No, porque la base de esa diferencia de roles no tenía que ver con la cultura ni con tradiciones, tenía que ver con el diseño de Dios en la creación. Entonces, la primera prueba, digamos, la primera evidencia que tenemos en el Génesis 1 es de que Adán fue creado primero que Eva, ¿verdad? El hecho de que Dios creó a Adán primero, ¿verdad? Y al tiempo creó a Eva, sugiere que Dios veía a Adán con una fusión de liderazgo en la familia. Veamos esto. Génesis 2, 15 al 17. Aquí es donde el Señor, digamos, dice que toma al hombre y lo puso en el huerto del Edén con dos propósitos. Habla de que cultivara, de que cuidara, ¿verdad? Y también le dio una orden. Le dio una orden. Le dijo que de todo árbol podía comer, pero que del árbol de conocimiento del mal no podía comer porque el día que de él comiese iba a morir. Aquí está ausente Eva. Aquí está ausente la mujer. El primer hombre es creado, se le da una responsabilidad, se le da una bendición, una provisión abundante y se le dice que viva de acorde
representando a Dios, viviendo para servir a Dios, cultivando y cuidando, utilizando la provisión bendecida de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta es una idea de que Dios veía a Adán como aquel que le dio la responsabilidad, el liderazgo de que se hiciesen las cosas de acuerdo a su voluntad, en representación de él, en la presencia de él. ¿Verdad? Le puso un mandato. Ahora vemos a Pablo interpretar esto cuando le habla a Timoteo. Dice 1 Timoteo 2, 9 al 14. Voy a leer este pasaje. Sé que este pasaje va a ser nuevo para algunos de ustedes. No se preocupen, vamos a describirlo un poco para que puedan entender el punto. Dice 1 Timoteo 2, 9 al 14. Asimismo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y con modestia, no con peinado ostentoso, no con oro, perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Porque Adán fue creado primero, después Eva. 14. Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada, completamente cayó en transgresión. ¿Quién escribe esta carta? Entonces es importante entender el contexto de esta carta antes de hacer conclusiones. Yo sé que ahí estamos leyendo cosas que son difíciles de entender o de saber qué es lo que está queriendo decir y qué no es lo que está queriendo decir. Entonces voy a explicarles un poco el contexto. ¿Quién es Timoteo? Timoteo es el pastor de la iglesia en Éfeso y Pablo, que es su discipulador, le manda una carta para ayudarle a administrar algunas situaciones que estaban pasando en la iglesia de Éfeso. Entonces, las cartas, las epístolas, y estas son cartas pastorales, son tienen una característica, hay que entender cómo es que se formaron. Ellas se forman porque a Pablo le son reportadas, o a Pedro le son reportadas algunas situaciones que estaban pasando en el lugar. Ustedes me han escuchado decir esto cada vez que estamos tocando una carta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay situaciones que están sucediendo y Pedro y Pablo escriben, o Juan escriben a esas situaciones. Entonces, en el versículo 9 nos estamos dando cuenta. La primera situación que estaba sucediendo. Algunas damas de la congregación en Éfeso estaban dándole muchísima importancia a lo que era la parte externa de la vestimenta, ¿verdad? Entonces dice, él sabe que eso es un problema, se le está dando prioridad a lo que es material y no a lo que es espiritual. Posiblemente eso ha ofendido a algunos y está generando un tipo de problemas entre las personas. Entonces él responde con lo siguiente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Pablo escribe siendo por medio de la guía del Espíritu Santo para dar solución a los problemas que se están dando, a las situaciones que se están dando. Entonces, ¿qué es lo que dice? Él va a dar información bíblica, revelación que viene de parte de Dios. Entonces, primero dice, a las mujeres quiero decirles, ¿verdad? Que por favor se vistan de manera decorosa, con pudor y con modestia, ¿verdad? No dando rienda suelta a lo que les gusta o a lo que más desean, peinados ostentosos, o ya sea oro, perlas, o ya sea vestidos costosos. Y luego hace una comparación, más bien, les dice, más bien, y hace un contraste, más bien, ¿verdad? Con buenas obras, vístanse con buenas obras. Entonces, aquí viene la primera sección de la que habla. Entonces, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Entonces, detrás de cada uno de esos detalles que aplica a la situación que estaba sucediendo en esa iglesia, ¿cuál es la teología? Que para Dios es más importante el corazón, ¿verdad? Que el cuerpo adornado. Que para Dios le importa más que la parte más bella de la mujer la puede expresar con las obras que salen de su corazón
y no con las obras que hace para adornar el cuerpo completo. Entonces está hablando de algo completamente espiritual, algo interno, aplicado a las situaciones de ese momento. Ok, en el 11 nos damos cuenta que una segunda situación estaba pasando, ¿verdad? Dice que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. ¿Cuál era la situación? Posiblemente se le reportó que algunas mujeres, no necesariamente todas, algunas mujeres no estaban aprendiendo de manera, digamos, respetuosa. Ya sería inferir, porque no lo dice, qué es lo que estaba pasando, si algunas estaban corrigiendo a aquellos que estaban enseñando, levantándose en medio del servicio. Esto está hablando de las prácticas dentro de la iglesia durante el servicio. Entonces, si había gente llegando con peinados ostentosos, estaban llegando a la iglesia y eso generaba una diferencia con aquellos que eran mucho de proveniencia más humilde. Y entonces corrige esa parte. No, ahí no les dice de que no se vistan del todo. Dice que no prioricen sobre eso, sino más bien prioricen sobre hacer obras de amor. En la segunda, corrige esa parte y lo que le dice a esas mujeres, perdón, lo que le dice a esas mujeres es de que prefiere que aprendan de manera silenciosa, en obediencia a aquellos que están en liderazgo en la congregación, ¿verdad? Entonces, ¿qué está diciendo eso? ¿Está diciendo que ellas no pueden opinar o no pueden decir nada? No, lo que pasa es que la práctica de estas mujeres en ese momento era interrumpir posiblemente y hacer todo una, debatir y generar toda una división y una polémica. Esas mujeres de ese tiempo en esa iglesia. Ahora, vean el argumento que hace. Yo no permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre, sino más bien que permanezca callada. El versículo 12 también lo aplica a las mujeres que están en ese lugar. Está diciendo, ya el 12 me permite saber qué es lo que están haciendo. ¿Qué es lo que están haciendo? Se están levantando, están reclamando estas personas. De nuevo, no está hablando del género de la mujer, está hablando de unas mujeres en esta congregación, ¿verdad? Él está diciendo, yo quiero que sean los hombres que son ancianos pastores de la congregación que estén enseñando autoritativamente a la iglesia, para que ellos ejerzan esa autoridad en la enseñanza, en la interpretación y la enseñanza a la congregación. No quiero que las mujeres hagan eso, ¿verdad? Y es lo que específicamente está diciendo. Ahora, parece que no lo hacían de una manera respetuosa, ni de una manera, digamos, sino que lo hacían de una manera bastante vocal. Y por eso habla del tono. Entonces, versículo 11 y versículo 12 están hablando específicamente a esas mujeres que estaban haciendo esa acción en la iglesia. Ahora, versículo 13 es la razón. ¿La razón de qué? La razón por la cual él quiere el liderazgo masculino en la iglesia, ¿verdad? No es la razón por la cual la mujer tiene que estar callada, por la cual no puede enseñar, por la cual tiene que vestirse de tal manera. Ya aquí el argumento es teológico. El argumento es teológico y no se está refiriendo a todo detalle, digamos, que está de ahí para arriba. Se está refiriendo a la diferencia de funciones. Cuando dice ejercer autoridad, ¿verdad? Específicamente se está hablando de ejercer autoridad. Tenemos ejemplos de mujeres enseñando posiblemente a un hombre. Aquila y Priscila dice, ayudando a un discípulo específico. Pero en la iglesia, en la enseñanza autoritativa, donde es donde usted ejerce autoridad sobre la congregación, que es el rol que tiene Timoteo sobre la iglesia, se lo está usurpando algunas damas de la congregación y lo están confrontando y una vez que lo confrontan, le dicen a la congregación lo que realmente deben de hacer y les están enseñando autoritativamente. Entonces Pablo está diciendo, la enseñanza autoritativa en la iglesia de interpretación, yo no la quiero que sea si no es en los hombres pastores ancianos que están liderando la congregación. ¿Por qué? Porque Adán fue creado primero y luego después fue creada Eva. ¿De qué está diciendo?
achaca la razón de que Adán, el orden de creación no fue la mujer, pero primero el hombre. Y esa es la primera, digamos, argumento a la diferencia en función en la iglesia. La segunda razón es que Eva fue hecha ayuda idónea para Adán. Entonces, ¿de qué está hablando? Bueno, está diciendo que había dado una responsabilidad a Adán de vivir para servirle, representándole en la creación, que lo llamó a cultivar y cuidar. Y lo vemos esto en el Génesis, en Génesis 2. Y dice, entonces el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces él estaba con una responsabilidad, con un encargo de parte de Dios. Y dice que le va a hacer una ayuda idónea. Esto lo vimos el domingo un poquito, no voy a repetir, pero dice que Dios formó de la tierra todo animal del campo, toda ave del cielo, y la trajo al hombre, al único que existía, ¿verdad? Para ver cómo llamarla, ¿verdad? Entonces ahí vemos a Dios en una iniciativa de tomar al que tiene liderando la creación, cultivándola y cuidándola, y le trae los animales y les da le da la bendición de que puedan nombrar todo el reino animal y le ponga el nombre. Podemos pensar que esa podría ser esa particularidad que le da a Adán, tanto de ser el primero criado para administrar, como también la bendición de nombrar todo el reino animal como una expresión de liderazgo sobre diferente de Eva. Y yo creo que sí, ¿verdad? La responsabilidad no fue dada a Eva, inclusive la prohibición de lo que tenía que comer o no, no fue dada a Eva, fue dada a Abraham. De hecho, cuando caen, a quien le reclama es Adán, no a Eva. Va donde Adán y busca a Adán, no. Dios sabía lo que habían hecho. Y al que llega primero es Adán, ¿verdad? No llega a Eva. Entonces sí, pareciera que el hecho de que Adán, sea el que fue dada la responsabilidad de administración, da una noción de liderazgo. El hecho de que haya necesitado una ayuda también da una noción de liderazgo de Adán y una noción de ayuda al liderazgo de Adán de parte de Eva. Dice que entonces el Señor hizo caer un sueño profundo, ¿verdad?, sobre el hombre, y éste durmió. Y Dios tomó una de esas costillas y cerró la carne en ese lugar. De la costilla que el hombre, Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Entonces, cuando hablamos de ayuda idónea, estamos hablando de una ayuda que corresponde para Adán. Si Adán estaba liderando la cultivación y la nutrición del huerto, si había nombrado los animales y está usando los animales para poder proveer, entonces la ayuda es correspondiente a esas responsabilidades. Ahora las responsabilidades no son solo de Adán, son también de ella, pero de una manera correspondiente, ¿verdad? De una manera complementaria. No ella como la líder de la creación, no ella como la líder del nombramiento de la creación o la administración de la creación, pero como una ayuda para Adán para representar a Dios en la creación, ¿verdad? Muy bien. La tercera, esto lo vemos en 1 Corintios 11, 8, 13. Pablo toma este orden y lo mete en esta enseñanza de 1 Corintios. De nuevo estamos teniendo la misma situación. Pablo le llega información sobre la comunidad cristiana de los Corintios, y le expresan una serie de situaciones que están pasando en la iglesia de Corintio. Entonces Pablo escribe a esas situaciones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, dice, porque el hombre no procede de la mujer, ni la mujer del hombre, sino la mujer del hombre. Vean que, digamos, cuando dice porque, me está dando una razón, ¿verdad? Está dando una razón de algo. Ahora vamos a pelar el ojo para ver para qué es esa razón. Dice, en verdad el hombre no fue creado a causa de la mujer. La mujer no necesitó ayuda, fue el hombre el que necesitó ayuda. El hombre no podía hacer las funciones que Dios le pidió sin una ayuda correspondiente. Entonces, lo que Dios quería de él, lo necesitaba haciéndolo con su ayuda idónea. Y ahí fue donde el Señor perfeccionó la creación,
porque ahora juntos, de manera correspondiente, complementaria, podían llevar a cabo los planes de Dios. Entonces aquí me está hablando de orden, de que es de Adán de quien sale Eva, no Eva que es Eva la que sale de Adán y no viceversa. Dice, en verdad el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino más bien la mujer fue creada a causa del hombre. Y luego hace una conclusión. Por lo tanto, la mujer debe tener símbolo de autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles. Voy a hablar sobre esto de símbolo de autoridad. Pero de aquí para arriba lo que está hablando es la diferencia de funciones, de que el hombre debe de ser, el esposo debe ser la autoridad de su esposa, el líder de su esposa, que debe de ayudarla y liderarla en el matrimonio, ¿verdad? Ahora, cuando habla símbolo de autoridad, es una costumbre que se practicaba, digamos, en esa iglesia en ese tiempo. Está hablando de cubrir la cabeza con un velo. Y eso era un símbolo de autoridad. No estamos hablando de una burka o algo así. Estamos hablando de simplemente algo que cubría, digamos, podía ser algo como esto, ¿verdad? Que cubría la cabeza con un velo, ¿verdad? ¿Qué era esa práctica, esa tradición en ese tiempo? Era una expresión de sumisión a su marido, ¿verdad? De respeto a su marido. Las esposas expresando el respeto a sus maridos y se cubrían el pelo con un manto pequeñito, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo que es una tradición en ese tiempo es ponerse el velo. El que la esposa viva bajo el liderazgo de su esposo no era una tradición, era un concepto bíblico que empezó desde la creación, porque la Eva salió de Adán, no al revés. Entonces, la diferencia de funciones está amarrada a la creación. El usar el velo está amarrado a la costumbre que se practicaba en ese tiempo, la cual expresaba la diferencia de función. Dice, sin embargo, en el Señor, ni la mujer es independiente. Vean qué interesante lo que dice el para que no hubiera abusos. Ni la mujer es independiente del hombre, ni el hombre es independiente de la mujer. Este pasaje me regula cualquier abuso sobre cómo se estuviera practicando eso en la iglesia. Porque así como la mujer procede del hombre, orden, también el hombre nace de la mujer. Y todas las cosas proceden de Dios. Juzguen ustedes mismos, es propio que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta. Entonces, en versículo 13, lo que está diciendo, y si agarras todo el capítulo 2 de Corintios, te vas a dar cuenta que algunas personas estaban transgrediendo las tradiciones, pero las estaban transgrediendo con una motivación. Mujeres no usando el velo, ¿verdad? Con claramente un desafío a no mostrar sumisión a sus maridos. Dice Pablo en los versículos antes, ¿qué será? Que entonces la mujer será el hombre el que tiene que utilizar el velo, ¿verdad? Habla de raparse, ¿verdad? Cuando Pablo dice eso no es una muestra de sumisión a su marido. La muestra tradicional aquí en Corintios es usar el velo, ¿verdad? Entonces, prácticamente a lo que él está apuntando es que lo importante es la expresión que la esposa dé al marido de su confianza en su liderazgo y su respeto a él como su cabeza. En este caso, le está diciendo es mejor que usen el velo. Entonces, voy a resumir. El principio teológico se mantiene porque está referido a la creación, que las esposas, Pablo lo que está diciendo es que las esposas muestren respeto a sus maridos cuando están en la congregación. En este caso específico tenían la tradición de ponerse el velo. Entonces, en ese caso, usen el velo. Pero ¿qué pasa hoy? Hoy usamos en Costa Rica el velo para mostrar respeto las esposas a los esposos. No, no usamos eso. Entonces, ¿de qué otra manera pudiese expresar el respeto las esposas a los esposos?
de que ellos son su cabeza. Hay otras maneras como servirle, como hablarle respetuosamente, como dejarlo liderar cuando están en distintas, tomando decisiones dentro de la iglesia, no exponiéndole en público, hablándole respetuosamente, digamos, cuando haya discrepancia, siempre mostrando el honor que tiene de representar la sumisión de Cristo al Padre, el honor que tiene el esposo de representar al Padre en su liderazgo amoroso hacia el Hijo, ¿verdad? Y que eso no se viole. Entonces, en este pasaje es completamente aplicable la diferencia de funciones, cabeza, cuerpo. Lo que no es aplicable es usar el velo, ¿verdad? Pero se sostiene la justificación de Pablo por el diseño en la creación distintos en función. La tercera razón es de que Adán le puso el nombre a Eva. No fue Eva la que nombró a Adán, pero Adán le puso el nombre a Eva. El hecho de que Adán le pusiera el nombre a todo el reino animal indicaba la autoridad de este sobre ellos. En el Antiguo Testamento, el derecho a poner el nombre a una persona implica una autoridad sobre ella. Así como, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, no sé si se acuerdan de la progenitura, de quién era el hijo que era el primogénito, era el primero que nacía. Entonces, así como en el punto anterior, el que Adán naciera de primero le daba una prioridad, ¿verdad? También el que ponía el nombre a otro también era un reflejo de autoridad sobre ese otro. Los padres nombraban a los hijos, ¿verdad? Dios le pone nuevo nombre a Abraham y a Sara, y les cambia el nombre y le pone nuevos nombres, ¿verdad? Abraham y Sara, ¿verdad? Entonces mostraba de alguna manera una acción de autoridad, ¿verdad? Al nombrar a Eva, esto mostró el liderazgo que él tenía sobre ella. No solamente es creado de él mismo, y en la expresión allí en el Génesis 22-23, en la expresión de él está diciendo, esta viene de mí. Y vean la expresión: de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. O sea, Dios la formó, vio la necesidad y se la trajo al hombre como ayuda idónea, no como esa unidad que expresa el último versículo, que ahora son una sola carne, ¿verdad? Esa es la idea de traérsela al hombre, porque van a ser en el matrimonio una sola carne, una sola entidad, no como que él es dueño, pero que son parte el uno del otro, se corresponden. Entonces, vean la expresión: este es ahora hueso de mis huesos, es parte de mí, es carne de mi carne, es parte de mi ser. Ella será llamada mujer, y le pone el nombre. Muy bien. Otro aspecto que podemos ver es que Dios, que muestra algún cierto liderazgo de parte de Dios, que le da Dios a Adán sobre Eva, es a quien le habla de primero durante la caída, ¿verdad? Dios llamó primero a quien le había dado el mandato, llama primero a quien le había dado las responsabilidades y el liderazgo, ¿verdad? A quien le había dado la responsabilidad de representarlo y representar su voluntad en la creación. Vino al líder de los dos y lo llamó a cuentas primero, ¿verdad? Vemos allí en el pasaje donde habla, pero el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y él respondió: te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Quién te ha hecho saber que estabas desnudo?, le preguntó Dios. ¿Has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? Este mandato fue dado solamente a Adán. Eva se enteró por Adán. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y lo que vemos es, inclusive en la manipulación que hace Adán de echarle las culpas a Eva, él mismo muestra, digamos, su no aceptación de que era su responsabilidad, y más bien le cede la responsabilidad a Eva. Esto es lo que uno conocemos como un carebarro, ¿verdad?
Pero realmente la autoridad la tenía él, la administración del mandato, el velar porque se hiciese la voluntad de Dios en la creación la tenía él. De nuevo, el mandato fue dado a él y por ende Dios le llamó cuentas primero a él. No a la serpiente, no a Eva, primero a él. ¿Verdad? De hecho, sí a la serpiente, pero no a Eva. Por último, la redención en Cristo reafirma el orden de la creación. Efesios 5:2. Aquí quiero empezar porque los voy a llevar a un pasaje que es muy importante, pero quiero primero enseñarles este. En el pasaje de Efesios, donde habla de el rol del hombre y la mujer en el matrimonio, que eso está en 5, 22 y 23 en adelante. El 5:1-2 dice, sean imitadores de Dios, como hijos amados de Dios, y anden en amor, tal y como Cristo también les amó. ¿Qué está diciendo? De que obedecer lo que viene, lo que dice en los siguientes versículos, es ser imitador de Dios. Eso es lo que quiero, digamos, que puedan correlacionar. Pero vamos a ver cuando Pablo le habla perdón, el pasaje aquí está mal. Esto es Efesios. Esto es Efesios 5, 23 en adelante, o 22 en adelante. Eso está mal. Y dice así: las mujeres estén sometidas a sus propios maridos, como al Señor. Y dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Entonces habla de que el marido es la autoridad sobre su esposa, de la misma manera en que Cristo es la autoridad de la iglesia. O sea, en otras palabras, está diciendo que cuando el marido lidera a su esposa, está ejemplificando cómo Cristo lidera a su iglesia. Luego dice, pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, dice que las mujeres, las esposas, deben estarlo a sus maridos en todo. Entonces quiere decir que la esposa tiene el rol de ejemplificar cómo confía la iglesia en Cristo y sigue su liderazgo y sigue su voluntad, ¿verdad? Entonces esto lo que hace es que muestra que el evangelio en función. La relación que hay entre Cristo y la iglesia es expresada por medio de cómo la esposa confía en el liderazgo del esposo y cómo el esposo lidera amorosamente a la iglesia. Si el mundo ha de conocer cómo ama Cristo, vean a ver al esposo cristiano. Si el mundo quiere ver cómo ama la iglesia a su Salvador, vuelvan a ver cómo confía la esposa cristiana en el liderazgo de su esposo cristiano. Luego amplía esto, amplía de nuevo en Éfeso posiblemente algunos esposos no estaban amando de manera correcta a sus esposas y viceversa. Las esposas no estaban confiando en el liderazgo de sus esposos. Entonces aclara y dice, maridos, amen, vean la función principal del marido en el matrimonio, amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia, como se dio por ella, dando su vida por ella, ¿verdad? Entonces, esa es la manera en la que el esposo va a poder mostrar, liderando a su esposa como su cabeza, pero amándola sacrificialmente, tal y como Cristo lo hace con la iglesia. Ahora, más adelante también dice, digamos, así también los maridos, amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y le cuida, así como también. Entonces habla de los maridos sustentando a sus esposas, cuidando a sus esposas, como Cristo cuida a la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el pasaje me está mostrando que cuando hay redención, inclusive en la declaración de la redención que está hablando allí en Efesios, está declarando y reafirmando el orden de la creación, de que hay una diferencia, igualdad en posición, igualdad en valor, diferencia en función. El esposo liderando
a sus esposas. Los hombres, algunos hombres en la iglesia liderando a las mujeres en la iglesia en algunos aspectos donde más se considera hay expresión de autoridad, ¿verdad? No necesariamente en todos, ¿verdad? Hay expresión de autoridad. Entonces, voy a hacer un dibujito. Entonces, si tenemos a los hombres y tenemos a las mujeres creyentes, vemos a los esposos, a los hombres, ver la manera en la que Dios lidera al hijo, cómo lidera amorosamente al hijo. Ellos ven cómo Cristo, el hijo, ama sacrificialmente la iglesia y es de esa manera, ese es su rol, ver el liderazgo de ambos y lo practica sobre su esposa. Y esa es su función. Su función. Ahora, la esposa ve al hijo en su confianza al liderazgo del padre y lo copia. La esposa ve cómo la iglesia confía en el liderazgo de su Salvador y ella lo copia y lo ejemplifica y lo modela en su manera de tratar a su esposo. Y es exactamente igual lo que vemos en la iglesia. Hombres ancianos pastores mostrando el liderazgo de Cristo sobre su iglesia, hombres ancianos pastores mostrando el liderazgo de Dios sobre el Hijo, y esto en la práctica de cómo tratar las ovejas en la iglesia. Por eso es que en las que son las posiciones de ancianos, Dios no puso hombres en posiciones de ancianos, perdón, no puso mujeres, puso hombres para que pudieran ejemplificar este orden complementario. Por eso en los hogares, en los hogares cuando hay matrimonios, Él quiere que sea el esposo, el que sea la cabeza de la esposa y no viceversa, porque ejemplifica al padre y al hijo en su manera de liderar, ¿verdad? Él quiere a la esposa más bien ejemplificando al hijo y a la iglesia en su manera de confiar en liderazgos amorosos, ¿verdad? Y esto es ejemplificado en Efesios. Vamos a leer esta última y con esto concluyo para abrir a la participación de ustedes. Le voy a pedir a Javi, si está por ahí, si me puede leer esta parte, por favor. Claro. La Biblia y la diferencia de roles nunca son relacionados con las consecuencias de la caída. En vez, la base y fundamento es conectado con la manera en que funcionaban las cosas en el Edén, antes que el pecado estropeara las relaciones. Los diferentes roles fueron corrompidos por la caída, pero no creados por esta. Estos fueron creados por Dios. Entonces, gracias Javi, ese dibujo que les hice, esa ejemplificación visual que les hice, fue algo que fue diseño de Dios. Ese es el diseño de Dios. Iguales en valor y posición, diferentes en función para ejemplificar lo mismo que sucede en la Trinidad, en la manera en que el Padre lidera, en la manera en la que el Hijo confía sumisamente en el liderazgo del Padre, en la manera sumisa en la que el Espíritu confía en el liderazgo del Hijo y del Padre, ¿verdad? Como también se pueda mostrar el amor de Cristo por su iglesia y la confianza amorosa de la iglesia por su Salvador. Entonces, cuando no practicamos ese orden complementario, rompemos el diseño de Dios que quiere ejemplificar al mundo. O sea, Dios quiere mostrar la verdad al mundo en la manera en la que se practican estos roles, ¿verdad? Quiere hablar, quiere revelar, ¿verdad? Al mundo
pero no lo va a lograr si nosotros no tomamos de manera responsable, bíblica y amorosa nuestro rol complementario, nuestra manera de practicar nuestras funciones en nuestra masculinidad y en nuestra feminidad. La diferencia de funciones no dicta diferencia en valor o en posición, solamente el diseño de Dios. ¿Tiene sentido? ¿Verdad? Y esa es la posición complementaria. Por eso es las decisiones que hemos tomado en cuanto a quienes pueden ser ancianos pastores, quienes pueden ser diáconos, los cuales consideramos que en la iglesia debieran de ser hombres, pero también tenemos servidores debajo de ese grupo, que servidores, posiciones, personas en posición de servicio, que pueden ser tanto hombres como mujeres, que están trabajando específicamente para el servicio de Dios y con su propio ministerio. La mujer es increíblemente importante en la iglesia. La mujer tiene un enorme ministerio en la iglesia y la iglesia debe de poder dar el espacio y el apoyo para que ella haga su rol y su función en la iglesia, que solamente ellas pueden hacer. Los hombres tenemos un rol y una función en la iglesia también, y Dios quiere que los potenciemos y que tengamos la iniciativa de hacerlo. Los esposos tenemos una responsabilidad en los matrimonios y necesitamos practicarla de la manera en la que Dios lo diseñó. Con esa iniciativa, con esa amorosidad, con ese sacrificio de liderar y cuidar y nutrir y proteger nuestras esposas. Como también las esposas tienen esa responsabilidad de tener la iniciativa de apoyar, de promover el liderazgo de su esposo, de amar a sus esposos, de servirle a sus esposos, de manera que ejemplifique como lo hizo, como lo hace la iglesia con Cristo y como lo hace el Hijo con el Padre, ¿verdad? Y ahí vemos el diseño de Dios. Muy bien. Voy a abrirme a preguntas. Quiero, porfa, si pueden ser, si hay personas que tengan preguntas. Ok, adelante, Javi primero y luego Luis. Okay. Bueno, gracias, Manry. Pero bueno, me respondiste ya una y yo creo que, digamos, ya está respondida nada más para asegurarme que entendí. Y era esta parte, digamos, cuando salí y lo había hablando con Jeff, tenía la consulta de, o sea, que por qué ese orden, por qué sabemos por qué, o sea, sí, llegó primero Adán y después Eva. Entonces yo me quedé pensando después, pero ¿qué pasa si hay culturas que, digamos, no es lo más importante lo que se dice primero, sino lo segundo, digamos, como que podrían llegar a los argumentos? Pero creo que quede con suficiente evidencia de un posible de liderazgo que el Señor ve hacia el hombre, digamos, como que Eva salió de Adán, que Dios llamó a Adán a cuentas. ¿Cuáles otras evidencias eran que habían de que hay como un posible liderazgo del Señor llamando cuentas al hombre o teniendo al hombre, por encima, no por encima de, sino al hombre y el hombre liderando a la mujer? Ok, digamos, en cuanto a la presentación, los que están en la presentación, ¿eso es lo que me estás preguntando? Creo sí, que están en la presentación. No. Entonces, el primero es, vamos a ver. El primero es que Adán fue creado primero, ¿verdad? El segundo es que Eva fue hecha ayuda idónea de Adán, no Adán ayuda idónea de Eva, ¿verdad? De que Adán le puso el nombre a Eva, Eva no nombró a Adán, ¿verdad? El cuarto es que Dios le llama cuentas a Adán primero, segundo a Eva, lo que sería típico si considera a uno como el responsable primario, ¿verdad? Que en la redención en Cristo también se reafirma el orden en la creación, sería el último aspecto, ¿verdad? Y eso serían hay más, solamente les estoy mencionando estos, pero hay algunos otros más, digamos, que se usan para expresar cómo en la creación, digamos, había una diferencia. ¿Te respondí la pregunta, mi hermano? Sí, esa es la que tenía. Y si me dan chance de hacer otra, no usar mucho, era con respecto, en un momento, al principio habías hablado
de que, digamos, ¿por qué seguimos este patrón? Porque seguimos el modelo bíblico, porque seguimos el modelo de la creación. Entonces, ¿cómo puedo a veces refutar que a veces van a decir, "Di, entonces, si seguimos el modelo de la creación, entonces, ¿por qué nos vestimos? Si seguimos el modelo de la creación, ¿por qué?" O sea, salen como ese tipo de argumentos un poco escuetos y todo, yo sé, pero ¿cuál sería tu consejo para, digamos, no estoy buscando ir a hacer bronca, sino como yo sé que esas preguntas vienen, sé que esos argumentos se dan, entonces, ¿cómo uno puede afrontar eso? Digamos, si nos vamos a mantener al modelo bíblico para esto, o sea, ¿qué excluye esto por encima de lo demás? ¿Ok? En realidad, Ujú. porque estamos hablando de la teología, ¿verdad? El mismo orden de liderazgo, digamos, que estamos hablando de cómo la relación entre Adán y Eva ejemplificaba la relación entre el padre y el hijo, ¿verdad? Cómo la relación entre el padre y el hijo y el espíritu es ejemplificada y es modelada por la relación entre esposo y esposa, ¿verdad? Lo Ujú. cual se empezó a modelar desde el inicio, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de teología, estamos hablando de la información que da sobre Dios, sobre la información que da sobre la humanidad en relación a Dios, y esto es información de la humanidad con respecto a Dios, ¿verdad? Porque lo que haga la humanidad, digamos, en el matrimonio, ejemplifica cómo se comporta Dios. Entonces, por eso es que es lo que copiamos, no copiamos lo que son Ajá. aspectos, digamos, En el pequeños, principio. digamos, y materiales, ¿verdad? Porque no son aplicables hoy, son de esa época, ¿verdad? Ujú. Excelente. Es el ¿Te principio. respondí? Sí. Gracias. Sí, sí, no, me quedo con que, digamos, lo que modelamos es el principio teológico detrás de eso, no un mero patrón cultural. Exactamente. Gracias. En esas escenas de la creación, Dios se dio a conocer. Entonces, lo que copiamos es lo que Dios dio a conocer sobre sí mismo y lo que Dios dio a Ujú. conocer sobre nosotros y Él y que Él quiere que practiquemos. Eso es lo que sacamos de las escenas y practicamos, ¿verdad? Buenas preguntas, Javi, muy buenas Excelente. preguntas. Adelante, Muchas Luis, gracias. y luego Ann. ¿Me escuchan ahí? Sí, adelante. No sé si más bien estas preguntas exceden un poco lo que nosotros vimos. Vos me corregís si me estoy equivocando. Excelente lo que vos dijiste. Creo que lo entendí bastante bien. Más bien quería preguntarte como la parte de las personas, no solo que son, digamos, solteras, divorciadas o viudas, si estos, digamos, roles, siendo tanto mujer como hombre, aplican y en el caso de que aplican también, ¿cómo funciona esto más allá de lo que es la iglesia y lo que es la familia? Porque más que todos esos textos toman el rol que pone Dios en el liderazgo de la familia y de la iglesia como tal, pero hay muchas otras, digamos, ámbitos sociales y de todo donde también existen o pudieran existir roles de mujer y hombre. Entonces, es como un poco la misma pregunta, pero como en dos formas. No sé si quede claro. Sí, sí le entiendo, pero repítamela, digamos, puntualmente. Entonces, digamos, Ok. ¿cómo aplicaría, digamos, a solteros? Digamos, Sí, por preguntar. ejemplo, digamos, para no ponerlos como complementos, sino en el caso en el que no son complementos, por ejemplo, sino como personas individuales. Y la otra parte sería las aplicaciones de estos mismos roles fuera de la iglesia y de la familia. Ok, muy bien. Entonces, son buenas preguntas. La primera sobre, digamos, fuera del contexto del matrimonio, digamos, en la soltería, digamos, ¿cómo se practica esto fuera del contexto del matrimonio? Bueno, entonces si lo que estamos viendo es que queremos que los hombres, digamos, de manera general, tengan la iniciativa de tomar liderazgo en las funciones que tienen, no en donde no les compete, pero donde les compete, ¿verdad? Que sean los hombres desarrollemos, digamos, perdamos ese temor, digamos, de tomar iniciativa en las cosas, ¿verdad? Y eso es algo que puede practicar totalmente, digamos, cualquier persona, no importa la condición. Digamos, los hombres debemos de poder llegar y decidir que vamos a emular como parte de nuestra identidad como hombres, de estar al servicio, de liderar para sirviendo a otros, ¿verdad? Entonces, Cristo es uno que fue hombre, estuvo entre nosotros y fue hombre y lideró con su vida la humanidad y sirvió la humanidad con su vida, ¿verdad? Tuvo la iniciativa, lo hizo voluntariamente en sumisión al Padre, ¿verdad? Y sirvió a otros con toda su vida, ¿verdad? Entonces los hombres de manera general
casados o no casados, deberíamos de ser un enorme ejemplo de iniciativa, de servicio, de virilidad y masculinidad que represente a Cristo, ¿verdad? Que muestre a Cristo. Si vamos a ser machos y hombres, que lo hagamos para la gloria de Dios, mostrando el carácter y la mente de Cristo, ¿no? Copiándolo de esa manera. Tiene sentido viéndolo, aprendiendo de todos los roles masculinos que tenemos en la palabra de Dios, en el Antiguo y en el Nuevo, de hombres tomando su rol de liderazgo en las distintas áreas y funciones que tenían. Y creo que eso podría ser la mejor aplicación fuera del contexto del rol. En el caso de las damas y de las mujeres, ¿verdad? Yo creo que debe de ser, digamos, la mejor expresión, digamos, de la feminidad, ¿verdad? Es la humildad, ¿verdad? Es la humildad. ¿Y aplica para hombres y mujeres? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Ambos tenemos que ser humildes. Pero si hemos leído los textos que hemos leído, lo primero que debe de corresponder es la práctica, es la humildad, y también emular el servicio de Cristo por su iglesia, emular el servicio de Cristo al Padre, promover la iniciativa y el liderazgo de los hombres, que no se queden achantados, que no se queden sentados, sino que tomen su puesto, ¿verdad? Es la primera manera en la que pueden ayudar a que se ejerzan bien esas funciones. Hacer una promoción, no usurpar el rol, no acerruchar el piso al rol, pero más bien motivar y ser consejo y soporte para que los hombres tomen su función, ¿verdad? Y ejemplifiquen como tienen que ejemplificar, ¿verdad? Que lo hagan de una manera bíblica, ¿verdad? Entonces, lo primero debe ser una apreciación y una promoción del rol que el hombre debe de tener. Lo segundo es una apreciación, digamos, un sentido de deleitarse con tomar el rol de ejemplificar a Cristo en su relación al Padre y ejemplificar la iglesia en su relación a su marido, ¿verdad? Entonces, dicho esto, también diría que en Pablo mismo nos damos cuenta que no todo hombre y toda mujer tiene el destino de casarse, ¿verdad? Que puede servir a Dios de una manera excelente desde la soltería. Inclusive Pablo ve a algunas viudas, algunos solteros y algunos divorciados y les dice, en el estado en el cual el evangelio los encontró, quédense en ese estado para que les sirvan al Señor, y los llamó a deleitarse en ese marco de servir al Señor. Entonces, quiero aclarar de que no es determinístico que porque soy mujer me tengo que casar, no es determinístico de que porque soy hombre me tengo que casar. Bueno, es un enorme, precioso método medio para poder venir a practicar, digamos, el discipulado y el evangelismo dentro de la familia, la adoración familiar, pero no es el único medio, ¿verdad? Eso yo diría que serían las dos tal vez maneras más prácticas de poner esto en práctica, Luis, digamos, fuera del contexto del matrimonio. Ok, perfecto, gracias. No, con mucho gusto. Ahora, Anne, buena pregunta, Luis. Anne, y luego creo que estaba doña Sandra y luego Joquebed. Adelante, Anne. Hola, nada más tenía la duda de en qué momento, o sea, escuché que estaba bien, por ejemplo, que las mujeres sirvieran, pero quería saber si hay algún momento en el que esté mal que una mujer esté liderando. O sea, no sé si solo dentro de la iglesia, como liderando un ministerio, o tal vez, no sé, que ahora tenemos tantas personas que enseñan en redes sociales o lo que sea, como que si ahí también está mal que tomen ese rol. Okay. Es una muy buena pregunta, Anne. Excelente pregunta. Yo diría lo siguiente. Los pasajes que leí es en el marco de la iglesia. El contexto de los pasajes que yo leí es en el marco dentro del funcionamiento de la iglesia, ¿verdad? Es lo que estaba pasando y es la aplicabilidad. Entonces, mi consejo sería que el concepto sí lo deben de llevar a todas partes, ¿verdad? Y tratar de no hacer, digamos, si se va a tomar una posición, digamos, fuera de la iglesia, donde hay liderazgo sobre hombres, hacerlo de una manera respetuosa y de una manera consciente,
¿verdad? Que no quieres ni machacar la iniciativa de hombres, ni tampoco quieres mostrar, digamos, digamos, una completa superioridad, digamos, en autoridad sobre ellos, ¿verdad? Porque lo que haces entonces es más bien ponerte una piedra de tropiezo a vos misma. Pero no creo que yo pueda decir, digamos, que basado por estos conceptos, digamos, no se pueden tomar posiciones, digamos, de liderazgo, digamos, fuera del contexto eclesial, como en el trabajo, por ejemplo, como en otras organizaciones, ¿verdad? Entonces yo lo que diría es que debe de ser un liderazgo, digamos, bíblico, consciente. Ahora, si es consciente, pueda que uno mismo se conoce a uno mismo, ¿verdad? Pueda que una hermana pueda darse cuenta que en esa posición que le están ofreciendo, en ese lugar específico y en las condiciones que lo va a hacer, le va a poner una piedra de tropiezo a ella misma y se va a estar poniendo en una posición que, cuidado, más bien le va a afectar, y ella misma en su propia sabiduría diga, mejor no voy a tomar esa posición, ¿verdad? Pero pueda que en otras circunstancias, el caso específico, el lugar específico, bajo las circunstancias específicas, ella no lo vea que sea algo que le pueda traer mayor problema y que decida hacerlo. ¿Tiene sentido? Sí, y en el caso, bueno, mi otra pregunta es entonces, en el caso de la iglesia, o sea, ¿usted considera que entonces en cualquier ministerio debería ser el líder? O sea, las mujeres pueden servir, pero el líder debería ser el hombre para continuar con este modelo bíblico. Ok, es una muy buena pregunta. Entonces yo diría que si en los versículos que vimos, digamos, especialmente en ese que decía que no ejerciera autoridad, digamos, entonces yo creo que hay ambientes donde lo puede practicar y otros ambientes donde no importa. Pongo un ejemplo. Digamos, primero, ¿cuál es el ministerio que Dios le da a la mujer dentro de la iglesia? Dios le da el ministerio a algunos hombres, no a todos los hombres, a algunos hombres a ser los pastores de la iglesia, ¿verdad? Le da el ministerio de algunos hombres a ser diaconado en la iglesia. Y le da el ministerio a todos los hombres y a todas las mujeres a hacer servicio, diaconado también general en la iglesia. Entonces, toda mujer y todo hombre dentro de la iglesia tiene un servicio y un ministerio dentro de ella, lo cual puede liderar. Ahora, cuando hablamos de ejercer un área específica dentro de la iglesia, yo diría que lo practique de la misma manera como lo haría fuera de la iglesia, con la conciencia de que no quiere ejercer, digamos, esa autoridad sobre hombres y quiere cuidar su corazón, ¿verdad? Quiere cuidar su corazón. Entonces, debe de ser sabio el aproxime el lugar donde lo haga. Ahora, ¿cuál es el ministerio de la mujer en la iglesia? Digamos, creo que el primario ministerio de la mujer en la iglesia es el ministerio de mujeres. El ministerio de mujeres en la iglesia no fue dada a hombres, fue dada a mujeres, ¿verdad? Que las mayores enseñen a las menores, ¿verdad? Ahora, siempre las menores van a tener otras menores a quien enseñar. Entonces, yo creo que si ese es un ministerio, el pastoreo, el cuidado, la nutrición, la enseñanza, digamos, de las mujeres, debe de estar también a cargo de mujeres. Debe ser un ministerio estructurado, donde tiene un enorme potencial de evangelismo, tiene un enorme potencial de alcanzar, digamos, dentro y fuera de la iglesia, ayudar a otros a alcanzar la madurez en Cristo. Entonces, ese se vuelve, digamos, donde la mujer puede perfectamente liderar el ministerio de mujeres. En mujeres en mentoría, ayudando a otras, estudios bíblicos de mujeres, digamos, campamentos de mujeres, retiros de mujeres, el pastoreo de las hermanas en la iglesia, ¿verdad? Yo creo que los ancianos pastores tenemos la responsabilidad de cuidar a todos, pero creo también de que no hay mejor corazón para cuidar el corazón de una mujer que otra mujer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo que es el discipulado y el evangelismo de mujeres es el ministerio que Dios le encomendó a las mujeres, bajo la supervisión de algunos pastores hombres, ¿verdad? Pero en la función y en el ejercicio de eso es la mujer primariamente la que debe de ejercerlo. Por ejemplo, en las misiones. En las misiones hay culturas donde no hay manera que un hombre pueda hablarle a una mujer,
¿verdad? En el evangelismo y en las misiones hay todo un rol y una apertura para que mujeres hagan misiones, digamos, dentro de las mujeres, ¿verdad? Por ejemplo, en el ambiente musulmán. Entonces, hay un enorme rol para ustedes. Dios desea que tomen ese rol y que nosotros más bien, los hombres, podamos servirles, ayudarles, promoverles, financiarles, para que animarles, para que ejerzan ese rol. Entonces, yo creo que si hay roles de enseñanza autoritativa, esos deben de estar en manos, por ejemplo, de los ancianos pastores. ¿Cuáles son los roles de enseñanza autoritativa? La prédica desde el púlpito, por ejemplo, el liderazgo en la adoración, especialmente en el hecho cuando hay una iglesia que la letra que se usa está cargada de la palabra de Dios y se interpreta la palabra de Dios. Yo diría que espacios de enseñanza o de dirección, digamos, pero también hay coordinación de áreas que pueden, creo yo, perfectamente ser ejecutadas, áreas de coordinación y de servicio que pueden ser ejecutadas por damas, hermanas en Cristo, especialmente si lo hacen con ese corazón de servicio, no con una intención, digamos, de liderar o de usurpar esa autoridad masculina de los pastores, digamos, que es el ejemplo que vemos en el texto. Entonces yo sí veo a hermanas en Cristo dirigiendo, coordinando, digamos, un área, ¿verdad? Que no tiene que ver con enseñanza autoritativa, pero tiene que ver, digamos, con, o inclusive lo puede ejercer bajo el cuidado de un hermano pastor, digamos, que ella pueda ejercer esa función con el respaldo de esa otra persona. Por ejemplo, escuela dominical de niños. Por ejemplo, el ministerio, por ejemplo, de mujeres, ministerio de evangelismo, ministerio de misiones, ministerio de alabanza. Creo que perfectamente puede tener roles donde ella practica también su liderazgo. Tal vez no de una manera autoritativa, pero practica su liderazgo también, su iniciativa, ¿verdad? No sé si con eso respondí a tu pregunta. Sí, muchas gracias. Con mucho gusto. Adelante, doña Sandra, y luego Joquebet. Lo que me tiene impresionada, digamos, es la envergadura de algunas de las cosas que se han dicho, como por ejemplo, cuando uno se siente culpable de que no está evangelizando. Yo de aquí puedo decir que si uno está llevando un rol complementario, ¿verdad? Dentro de un matrimonio, per se está evangelizando, porque es como una muestra, ¿verdad? Hacia el mundo de, de que eso no es malo, ¿verdad? Como es visto desde el mundo, sino que, mira, es apetecible, ¿verdad? Entonces, esa es una, digamos, como una asociación donde yo saco la envergadura, el alcance que esto puede tener. Ahora, esto otro que voy a decir es como más como lo que yo pienso, ¿verdad? Porque siempre trato de encontrar como el punto de legalidad o de legitimidad de cuándo es que algo se empezó a generar, y es respecto a este robo continuo de roles, ¿verdad? O de traslapes de roles entre hombres y mujeres, o de que ya yo no quiero este rol porque es muy duro y me paso al otro rol, ¿verdad? De todo este juego en que culturalmente hemos caído. Ese momento, volviendo a ese momento donde Adán le echa la culpa a Eva, ¿verdad? Tiene una repercusión histórica sobre todo lo que se está dando en este momento, en todo lo que tiene que ver con la agenda que se está llevando a cabo, ¿verdad? Porque es un momento donde él deniega del rol que Dios le dio. Esto lo estoy diciendo para mí, no digo que ahí lo diga en la Biblia, pero es ese momento de negar y decir, esta fue la que tuvo la culpa. A mí me parece que está denegando de todas estas otras cosas que, que se hablaron antes, ¿verdad? De cómo Dios lo nombró, lo creó primero a él, lo nombró a él, la redención en Cristo, llama a Eva como ayuda. Este momento, así donde él se quita de esa función, yo digo que le permite al enemigo un momento de adquirir legalidad,
¿verdad? Esa renuncia. Ya yo me refiero como a lo espiritual más profundo, donde el enemigo se acoge de algo, ¿verdad? Y dice, bueno, de ahí sí, es que le está renunciando, no es solo que cometieron el pecado juntos, ¿verdad? De que tal vez todo lo que pasó, si ella lo indujo o no lo indujo, sino que después de que lo cometen juntos, se quita esa responsabilidad y le está cediendo a Eva en ese momento la función, ¿verdad? De que ella lideró ese momento. Entonces, ¿verdad? Solo me pienso yo así para mí, pero lo quiero externar. Si será un punto, digamos, donde el enemigo se agarró tan fuertemente para después estar en esta persecución de gatos y ratones, de todo lo que ha sucedido con los diferentes roles, sobre todo en las últimas décadas de la historia, ¿verdad? De estos intercambios. Es un comentario, pastor. Claro, muchas gracias, doña Sandra. Muy valioso lo que aportas. Definitivamente. Creo que en esa acción de él, creo que él sabe que Dios viene donde él primero, ¿verdad? Y creo que él allí simplemente desconoce su liderazgo. Justamente, ¿qué es lo que pasó con la caída? Lo que hizo fue probar el mal y a partir de allí empezó a ver con los ojos del mal. El árbol se llamaba el árbol del bien y del mal, pero ellos ya conocían el bien. Ellos ya conocían, creados a la imagen de Dios, en la presencia de Dios, con toda la bendición y la provisión de Dios, ellos ya conocían el bien. ¿De quién lo conocían? De Dios. Vivían en su presencia, ellos sabían el bien. Este árbol lo que les abrió es a probar el mal y empezar a ver las cosas desde el punto de vista del mal, ¿verdad? Entonces, cuando a él se le pregunta, él ve su acción con los ojos del mal, ¿verdad? No con los ojos del bien. Y él empieza de ahí en adelante, digamos, a decidir qué es beneficioso para él. ¿Ser el líder? No, ¿verdad? ¿Tomar responsabilidad por lo que ha hecho? No, tampoco. La verdad es que fue ella, ¿verdad? Y empieza a ejecutar y a actuar las cosas que ya tenía, las empieza a ver malas. Estaba desnudo y más bien le dio pena. Era el líder y se desentiende de ser el líder. Era el culpable y más bien le echó la culpa al otro. Empieza a verlo todo malo, ¿verdad? Porque ahora tiene el conocimiento del mal, ¿verdad? Y empieza a ver las cosas con ojos de pecado, ¿verdad? Y eso realmente es la realidad nuestra, ¿verdad? Así nacemos nosotros y por eso, como tú dices, este enredo de roles en la sociedad es una sociedad caída que simplemente ve todo desde el punto de vista del mal, ¿verdad? Y creo que la sociedad está más caída de lo que realmente nosotros le damos crédito, ¿verdad? Y por eso vemos esta confusión. Muchas gracias, doña Sandra. Adelante, Yoquebet. Gracias. Así súper rápido. Bueno, sabemos que hay muchas iglesias que no funcionan con esa estructura o ese modelo, ¿verdad? Donde hay una figura de pastora que también predica desde el púlpito o que una mujer que es líder de enseñanza o de adoración o cualquier otro ministerio. Mi pregunta es si entonces estaríamos diciendo que las iglesias que están funcionando bajo esos modelos no están funcionando de acuerdo con la voluntad de Dios o como debería funcionar la iglesia. Sí, es así. O sea, no están confiando en el discernimiento de Dios de cómo funcionar dentro de la iglesia, ¿verdad? Sino que lo que están decidiendo es por conveniencia, por sabiduría propia, ¿verdad? Lo creen sabio, lo creen pertinente, lo creen mejor, pueden ver mejor, algunos piensan que da mejor resultado, que es más justo, que es equitativo, ¿verdad? Que muestra la justicia de Dios o la igualdad que Dios ve entre nosotros, ¿verdad? Pero
si no confiamos en lo que Dios dice, no podemos decir que viene de parte de Dios, ¿verdad? Y si no confiamos en lo que Dios diseñó, no podemos decir que estamos siguiendo su palabra o su voluntad, ¿verdad? Ahora, lo que sí voy a hacer, digamos, muy, muy sincero es de que podemos diferir, no estar de acuerdo, pero también tenemos que respetar, ¿verdad? Sé que hay hombres y mujeres que aman al Señor de todo corazón y que conocen su palabra y su evangelio y que están convencidas que el asunto es igualitario, ¿verdad? Entonces, lo que podemos hacer es amarles, respetarles en respeto, en el momento adecuado, poder exponer lo que la Biblia enseña y defender el diseño de Dios, pero debemos también de ser humildes, ¿verdad? Practicar la humildad y respetarles y animarles, ¿verdad? Nosotros en nuestra familia tenemos pastoras, digamos, y ahí es donde uno tiene que tomar la decisión, ¿verdad? De que si va, cómo va a administrar esa diferencia, ¿verdad? Cómo, si en la Biblia vemos Pablo tratando hermanos de fe débil con hermanos de fe fuerte. Los de fe fuerte son los que pueden practicar lo que es la voluntad de Dios y los de voluntad débil, los que no. Bueno, si somos nosotros los de posición de fe fuerte y ellos débil, es solo por gracia, ¿verdad? No es por mérito nuestro ni inteligencia, es solo por gracia que podemos estar practicando la buena y la sana doctrina. Entonces, realmente necesitamos ver a otros en sus posiciones con muchísima humildad. Yo los animaría a todos, ¿verdad? No apartarnos con otros por eso, pero sí ser muy fuerte, muy firmes en lo que creemos, que si creemos que eso es lo que está enseñando la palabra, ¿verdad? Entonces eso es lo que yo haría, yo que digamos, en ese sentido. Así es, creo como lo vería, pero lo diría y lo practicaría con mucha humildad, ¿verdad? Porque creo que es lo que Cristo nos llama a hacer. Muy bien. Ahora, Gracias. con muchísimo gusto, yo que ver. Adelante, Aarón, o Mela, no sé cuál, o Gabriel, el que esté ahí queriendo levantar la mano. Gabriel ya se durmió, entonces Ah, está difícil. Sí, muchísimas gracias, Manry, por la explicación. Creo que muy clara y también creo que nos reta a todos en algún sentido, pues claramente yo creo que hasta nuestros días es más fácil que otros lideren, ¿verdad? A veces esto de liderar, uno como que se quiere quitar el tiro y es una realidad en muchos ámbitos. Pero bueno, más mi pregunta es la siguiente. Obviamente estos roles se establecieron antes de la caída, donde el hombre y la mujer los podían practicar de una manera, vamos a decir, sin pecado, por decirlo de esta forma. A partir de la caída, obviamente, ambos estamos con una naturaleza pecaminosa y en el ejercicio del liderazgo, probablemente el hombre en el ejercicio de ser ayuda idónea y estar bajo autoridad de la mujer, ambos vamos a tener actitudes pecaminosas. Entonces mi pregunta es, si yo ejerciendo liderazgo estoy siendo pecaminoso, no estoy liderando de la forma bíblica correcta, bajo ese escenario, mi esposa, por ejemplo, puede exhortarme en el Señor y recordarme que la forma en que estoy ejerciendo liderazgo en ese momento no está glorificando a Dios. O cualquier otra hermana en Cristo sobre la que esto se esté dando. Totalmente. Respondiendo a la primera pregunta, ¿pueden nuestras esposas, número uno, oponerse a una decisión que pensamos tomar y decirnos, no creo que lo que vas a hacer está bien y deberías de considerar esta mi posición? Creo que lo deben de hacer, ¿verdad? Dios les ha dado raciocinio igual, el mismo Espíritu Santo. Sus esposos van a hacer algo que consideran en su conciencia honesta, humilde, bien motivada, digamos. Pueden perfectamente apelar, claro que sí, ¿verdad? En la Biblia dice, exhórtense los unos a los otros, y está hablando de creyentes,
Anímense los unos a los otros, llévense las cargas los unos de los otros. Entonces, claro que sí, creo que es el rol, digamos, de las esposas, hacerle ver a sus esposos sus opiniones, sus criterios, cuando algo que él opina no consideran es lo sabio, es lo mejor, ¿verdad? Pero va a llegar un momento donde eso debe de ponerlo en confianza al Señor, ¿verdad? Los esposos creo que tenemos la obligación, digamos, de no tomar una decisión inmediatamente cuando nuestras esposas no están de acuerdo con algo. Creo que eso es buen liderazgo. Si hay diferencia, no se toma todavía. Entonces, dar más tiempo para la oración, para tratar de llegar a un punto en común, para escuchar, para repasar si soy yo el hombre el que está mal, ¿verdad? Para tratar de esperarse a poder tomar una decisión en conjunto, algo que sí podamos tomar los dos. Ahora, si no se puede, también hay que confiar en Dios y confiar en el liderazgo que Dios le ha dado a uno y pedirle a la esposa que confíe en uno. Y entonces, aunque no se haga necesariamente lo que la esposa deseaba, digamos, o creyó mejor, que los dos la tomen juntos, porque confían los dos en la soberanía del Señor sobre esa decisión, ¿verdad? Sabiendo que el esposo dará cuentas por esa decisión. En mi práctica, lo otro que mencionabas, la corrección, claro, cuando la práctica del rol se está haciendo de una manera pecaminosa, la esposa puede confrontar a su esposo en la manera de liderar. También puede confrontarlo si va a tomar una mala decisión. Tal vez está liderando bien y lo está haciendo de una buena manera, pero la decisión que piensa tomar no está bien y también lo puede confrontar de una manera respetuosa, diciendo la verdad en amor. Como todo creyente, debemos de decirnos todos las verdades en amor, ¿verdad? Y creo que debemos de encontrar paz en liderar, debemos encontrar paz en confiar en el liderazgo de otros, ¿verdad? Ver la soberanía de Dios en esas decisiones. Yo creo que definitivamente lo que decías, si vemos a nuestra esposa manejar su rol, digamos, en una manera pecaminosa, necesitamos aprender a cómo tratar con el pecado de nuestras esposas de una manera bíblica y de una manera generosa y de una manera gentil y humilde, ¿verdad? Cuando no lo hacemos, pedir perdón, arrepentirnos. También las esposas deben de aprender a cómo confrontar y hacer ver a su esposo de su pecado de una manera bíblica, respetuosa, comunicando la verdad en amor, ¿verdad? Sin manipulación, digamos, los esposos sin manipular, ¿verdad? De una manera franca, honesta, como Cristo lo haría, ¿verdad? Eh, Creo yo que, volviendo a lo que decía al inicio, mi liderazgo bíblico, si Rebeca, si algo hay que decidir, yo sé que yo debo de tener la iniciativa, pero hay veces que no la tengo yo, la tiene Rebe y estoy bien con mi alma, tomo la iniciativa de ella y la cuerpo y la lidero y vamos juntos, somos una sola carne, no es una competencia. Yo no tomo decisiones sin decírselas a Rebeca, o sea, no lo hago, porque los dos tenemos discernimiento y debe de haber una mejor decisión si está pasada por los dos discernimientos y las dos cabezas y los dos raciocinios. Ahora, si allí hay que tomar una decisión en la diferencia, no lo hago mandando y diciendo yo voy a hacer, o sea, eso en ningún lado en la Biblia dice que ser un señor y un mandador, eso es ser cabeza. El único lugar donde describió cómo ser cabeza es amando sacrificialmente. Entonces, hay momentos donde tengo que decirle, Rebe, hay que tomar la decisión y todavía estamos en diferencia, mi amor, necesito que confíe en mí, por favor, dígamelo, que sí, que puedo hacer esto porque necesito que confíe en mí. Y ahí es donde ella me dice, sí, está bien, yo confío en usted, no estoy de acuerdo, pero adelante, tampoco es de vida o muerte, vamos para adelante. Y creo que hay veces que no estamos de acuerdo y son decisiones importantísimas y entonces preferimos no tomarla hasta que lleguemos a un punto en que podamos tomarla juntos. O sea, yo creo que yo puedo ser buena cabeza y aún así tratar de priorizar en tomar las decisiones hasta que la tomemos juntos. Y creo que también sería buena cabeza porque yo dependo de ella. Ella es parte de mi cuerpo, yo soy parte del cuerpo de ella. Somos una sola carne. No sé, Aaron, si con eso respondí a tu pregunta. Sí, sí, muchísimas gracias, Mar. Amén.
creo que los pastores también debemos hacer lo mismo con nuestra congregación y participar a la congregación de muchas de las decisiones, ¿verdad? Por eso es que dentro del consejo de liderazgo de la iglesia, el consejo de servicio de la iglesia, ahí va a haber ancianos, pastores, va a haber diáconos, va a haber hombres y mujeres cabezas de hogares ahí representadas en ese consejo. Ahí va a haber decisiones de la iglesia que las vamos a hacer en unidad, tratando de buscar una decisión en unidad entre todos. Va a llegar un momento en donde ya una vez entendido el parecer de las cabezas de hogar, digamos, las hombres y mujeres de la congregación que representan las familias, los ancianos pastores necesitamos tomar decisiones, ¿verdad? Tratando hasta donde puedan de hacer decisiones en unidad con otros, pero también apelando a la confianza de otros en el caso que no podamos decidir algo que vaya a complacer todas las opiniones, ¿verdad? Pero creo que esa ejemplificación se tiene que mostrar en la iglesia también. ¿Ok? No sé si ahí hay comentarios, no sé si en los comentarios hay preguntas. Yo creo que no. Así, yo les envío la presentación. Ok, listo. Entonces, yo creo que vamos a orar y vamos a dar por terminado nuestro estudio. De verdad, gracias. Espero que haya sido de crecimiento. Y pueden buscarme para preguntas, mandármelas por el chat. Podemos hablar el próximo jueves. Vamos a seguir hablando de esto y les agradezco a todos por su paciencia. Sé que es un tema no fácil, difícil y la primera vez que yo escuché de esto salí corriendo y heme aquí. Así que tengan paciencia, vayan poco a poco, no sientan que tengan que hacer algo fuera de su conciencia, vayan poco a poco siguiendo escarbando los textos de la palabra de Dios. Les mando la presentación mañana mismo. Oremos. Padre. Y Sí. Manny, perdón, nada más para contar a las mujeres que están aquí hoy, que están visitando por la primera vez al estudio o a la iglesia, que el estudio de mujeres que reunimos una vez al mes, empecemos el año pasado en mayo una serie donde estamos viendo estos temas específicamente nuestra identidad como mujeres, el transcurso de progreso de redención desde Génesis hasta Cristo, hasta ya la iglesia. Entonces están invitados, es una vez al mes y ahí vamos a estar profundizando esos temas más como mujeres. Los animo a todas las mujeres de la iglesia a participar de estos estudios. Ahí pueden tratar estos temas que estamos hablando con toda la libertad. Rebeca, Doña Doris, muchísimas mujeres que pueden ampliar estos conceptos y ampliar, digamos, la envergadura y amplitud del ministerio de mujeres en la iglesia IFE. Así que les animo a participar. Ann y Jocobet, las animamos a participar ahí en el estudio Mujeres hasta donde puedan. Y a las demás damas también, y hermanas también, ¿ok? Vamos a orar y nos despedimos. Padre, te damos gracias por esta noche, Señor, y te damos gracias por nuestra salvación en Cristo, por tu amor, por tu redención. Señor, gracias porque has ejemplificado el amor verdadero en tu palabra y nos has dado luz, Señor, de cómo manejarnos en nuestras relaciones. Padre, sé que no necesariamente todas las preguntas que tenemos han sido respondidas, pero pedimos que sea tu paz la que nos embargue hoy, en conocimiento que estás en control. Padre, nos declaramos que queremos ser humildes en esto, Señor, y no declararnos sabedores de la verdad. Padre, queremos ser respetuosos, Señor, de que sinceros, de que podemos tener error en nuestras perspectivas y te pedimos que nos muestres error, Señor, si la hay. Precioso Señor, no hay iglesia con una doctrina perfecta, pero tenemos una palabra perfecta, Señor, y queremos confiar en ella y seguir escudriñando en ella. Señor, muestra en esta iglesia hombres y mujeres, Señor, con una feminidad y una masculinidad bíblica y preciosa, Señor, que te honre. Padre, no queremos practicar nuestras ideas, queremos hacer tu voluntad y te pido, Señor, que nos ayudes a hacer esto. Te pido hacer mujeres, Padre, que muestran, Señor, tu corazón de par en par, Señor. Hombres, Padre, que sin temor muestran, Señor, tu corazón de par en par. Ayúdanos a ser los hombres y las mujeres que tú quieres que seamos, para tu gloria, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús te pido esto. Amén. Muchas gracias.